Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Como todos sabréis, la Unión Soviética no era la misma después del fallecimiento de Joseph Stalin, ya que con la subida al poder de Khrushchev y posteriormente de Leonid Brezhnev, las cosas empezaron a cambiar en el Estado soviético. Y esa burocracia contra la que tanto luchó Stalin con la reforma democrática, con la lucha por la reforma democrática, pues acabó enquistándose dentro del partido y poco a poco empezó a proliferar el revisionismo en la Unión Soviética. Distintas líneas ideológicas revisionistas comenzaron a aflorar y a coger fuerza. Y una de las tesis más importantes del revisionismo soviético y sobre todo de la línea ideológica de Brezhnev es el Estado de todo el pueblo. Cogiéndolo así, parece muy bonito, ¿no? El Estado de todo el pueblo es algo que hay que conseguir, ¿no? Que el Estado favorezca a la mayoría del pueblo, pero realmente la tesis de Brezhnev no iba por ahí. Así que en este vídeo quiero realmente explicaros en qué se basaba la tesis del Estado de todo el pueblo de Brezhnev, ya que tiene trampa y vais a ver realmente cuál era el carácter de clase de los revisionistas soviéticos. Así que esto es lo que voy a tratar en este vídeo. Espero que os guste. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Es totalmente cierto que la Unión Soviética no cambia de la noche a la mañana. Eso es un poco mecanicista, ¿no? Decir que Joseph Stalin falleció y la Unión Soviética se fue al traste. No. Todo, como bien nos lo indica la dialéctica, está sujeto a movimiento y cambio y normalmente se van acumulando ciertos cambios en cantidad, cuantitativas, para dar un salto en su cualidad, cualitativas, ¿no? Y eso es lo que pasó efectivamente en la Unión Soviética. Esto es primeramente Khrushchev, sembró una semilla revisionista, sobre todo a partir del 20 Congreso, en el que ya rompió con todo el pasado marxista-leninista de la Unión Soviética para adoptar una nueva línea ideológica que era la línea ideológica revisionista de Khrushchev, el khrushchevismo, ¿de acuerdo? Que estaba bastante lejos de lo que se había defendido la Unión Soviética hasta prácticamente 1953, algunos pueden discutir que 1956, pero bueno, hasta el fallecimiento de Joseph Stalin y unos años más, digámoslo así, ¿no? Pero claro, Khrushchev realizó, pues bueno, dio a conocer su corpus teórico, ¿de acuerdo? De la exageración de la construcción del socialismo, la desestalinización, la descentralización de la economía, partiendo de ciertas, bueno, liberalizaciones empresariales, pecó de voluntarismo al querer aumentar la producción, por ejemplo, de trigo, la coexistencia pacífica, la vía parlamentaria del socialismo, dejar de lado las colonias y la misión histórica que los proletarios de los países capitalistas tienen que cumplir, que es llevar a cabo su propia revolución proletaria y erigirse como la clase nacional dominante. Khrushchev dejó todo eso de lado y pues apostó por el revisionismo directamente. Los resultados están ahí, o sea, la producción agrícola cayó, las primeras protestas populares en contra del gobierno soviético se dieron a partir de 1960. Khrushchev disgregó todo el movimiento comunista internacional, ya que tanto Albania como China se escinden del movimiento comunista internacional, que está dominado por la Unión Soviética y el bloque del Este, y ya adoptan su propio camino, ¿no? De ahí la alianza sino-albanesa. Y los soviéticos y el bloque del Este van por el otro lado, ¿no? Pues todo eso trajo Khrushchev. ¿Qué es lo que ocurre? Que sobre todo la crisis de los misiles pone ya punto y aparte la política de Khrushchev y se demuestra realmente lo incompetente que fue como mandatario soviético, que no era un buen estadista y que además pecaba de voluntarismo una y otra vez. Pues cierta rama del PQS, encabezada por Brezhnev, pues acabaron dando lo que se llama como el golpe de estado palaciego, ¿no? O sea, apartaron a Khrushchev, lo hicieron dimitir y Brezhnev se puso como máximo mandatario de la Unión Soviética, se puso al mando del Estado soviético y del partido, cómo no. Y a partir de ahí, pues Brezhnev no es que hiciera también un punto y aparte
con la línea ideológica de Khrushchev. No es así. Hay muchas cosas que cambian, como puede ser la política exterior, ya que Khrushchev defendía la coexistencia pacífica con el imperialismo, pero no coexistencia pacífica entendiéndolo al estilo marxista-leninista, ya tenéis un vídeo sobre la coexistencia pacífica, sino al estilo revisionista, o sea, literalmente supeditar las intenciones de liberación nacional de las colonias y la revolución proletaria de los proletarios de los países capitalistas por entenderse con los imperialistas, y eso no podía ser. Eso es lo que les achacó, por ejemplo, el Partido Comunista de China una y otra vez a Khrushchev. Pues Brezhnev eso lo cambió y adoptó una postura más izquierdista, digámoslo así, de confrontación abierta con el imperialismo para ensanchar el campo socialista, ¿de acuerdo? Eso fue en política exterior. Pero en política interior, ¿qué es lo que defendía Brezhnev? Brezhnev no cambió muchas cosas en cuanto a política interior. Es verdad que era mejor estadista que Khrushchev, eso es innegable. Es totalmente innegable, pero no es cuestiones de estadistas ni no estadistas. La cuestión radica en si era realmente un buen comunista y se aplicaba correctamente el materialismo dialéctico histórico, por ende el marxismo-leninismo a las condiciones materiales que le tocaba vivir. Claro, para entender la línea ideológica de Brezhnev, porque no rompe con Khrushchev, sino que sustituye ciertas cuestiones, hay que entender un aspecto fundamental, que es la exageración de la construcción del socialismo. Khrushchev exageró enormemente que el socialismo se había construido de una manera brutal, es decir, en demasía en la Unión Soviética, y que se estaban a las puertas del comunismo. Esto entra en una clara contradicción con la desestalinización, ya que Khrushchev criticó enormemente a Stalin, calumnió contra Stalin y dijo que realmente Stalin perjudicó enormemente a la construcción del socialismo en la URSS. Ahora bien, acto seguido, proclama que el socialismo en la Unión Soviética estaba muy desarrollado. Ahí hay un oxímoron, ahí hay una contradicción enorme. Tú no puedes decir que Stalin apenas construyó el socialismo en la Unión Soviética y que lo que hizo fue torpedear el movimiento socialista y después decir que se había construido suficientemente, no suficientemente, sino que en demasía se había desarrollado enormemente el socialismo en la Unión Soviética. Estos dos conceptos chocan enormemente. Entonces ahí se ve el revisionismo de Khrushchev y lo mentiroso que era. Entonces, ¿qué hace Brezhnev? ¿Rompe con esto? No. Khrushchev no rompe con eso. Khrushchev, tal y como dijo, si no recuerdo mal, en el 23 Congreso, dijo que su línea ideológica, que la línea ideológica del PQS, emanaba directamente del 20 y 22 Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que es el desarrollo ulterior, es el desarrollo lógico de la línea ideológica de Khrushchev, del PQS y del Estado soviético de Khrushchev. Esto lo deja muy claro. Entonces, Brezhnev no vuelve al pasado marxista-leninista. Brezhnev recoge ese revisionismo y le da un lavado de cara y lo utiliza, lo pinta con una retórica marxista ortodoxa y además izquierdista, incluso antiimperialista en algunos momentos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para justificar su cambio. Y en cuanto al Estado soviético, hace exactamente lo mismo. Sigue exagerando la construcción del socialismo en la Unión Soviética. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dijo Brezhnev? Brezhnev dijo que la Unión Soviética, que estaba en la fase inferior del comunismo, es decir, en el socialismo, se había desarrollado hasta llegar a tal punto que estaba a las puertas de entrar en el comunismo. ¿De acuerdo? Él obvió todas las contradicciones que existían dentro de la Unión Soviética. Es decir, contradicción campo-ciudad, lo dejó de lado. Contradicción occidente-oriente, esto es, las repúblicas soviéticas de la zona occidental de la Unión Soviética estaban mucho más desarrolladas que las repúblicas socialistas soviéticas de Oriente. Eso es innegable.
La contradicción entre el trabajo manual e intelectual. Eso seguía. Eso seguía. La contradicción dentro del propio movimiento comunista internacional. Es decir, cuando se separaron China y Albania, y por otro lado la Unión Soviética y el bloque del Este, surgió la contradicción de prosoviéticos, prochinos. Una contradicción más. O la contradicción entre pueblo y Estado. Esto es, desde prácticamente conclusión, no mucho antes, la burocracia existía casi siempre en la Unión Soviética y Stalin intentó quitarla. Con Khrushchev se enquistó y con Brezhnev y un golpe de Estado palaciego. Y claro, esa desligazón entre el pueblo y el Estado existía. Eso es innegable, existía. Y eso había que solucionarlo. Pero Brezhnev lo dejó de lado. ¿De acuerdo? Él era consciente. Yo pienso al menos que él era totalmente consciente de lo que estaba diciendo no era correcto. La Unión Soviética no había entrado en una fase de socialismo desarrollado. Aún seguía edificando el socialismo. Porque para entrar al comunismo, tú tienes que deshacerte de todas estas contradicciones. Si no, no puedes pasar al comunismo. En la Unión Soviética existía producción mercantil. Existía mercado. Existía competencia o emulación, si os gusta más. Existía todo esto. Tú no puedes pasar al comunismo sin quitar estas contradicciones. Porque está desarrollando un comunismo que no es el que perseguimos. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí es que Brezhnev, al proclamar que la Unión Soviética había llegado a la fase del socialismo desarrollado, ya no había peligro de la restauración del capitalismo. Yo no sé qué se le pudo pasar por la cabeza a Brezhnev de pensar de que por desarrollar las fuerzas productivas, por empezar con la revolución científico-técnica, por ensanchar el campo socialista y tener al lado el bloque del Este, y bueno, y que la mayoría de casi todo el mundo era o repúblicas populares o alineadas con China o con la Unión Soviética, pero todo eso no puede servir para que caigamos en el optimismo de decir, no, el socialismo está enormemente desarrollado. Claramente la Unión Soviética era una potencia, o sea, era un país muy importante geopolíticamente hablando. Pero el socialismo desarrollado, ¿de verdad? Todavía le faltaba mucho a la Unión Soviética para entrar en esa fase en la que te encuentras a las puertas de pasar al comunismo. ¿De acuerdo? Entonces, con su tesis, él se permitió el lujo de decir que no había peligro de restauración del capitalismo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que esto es una justificación ideológica y política para Brezhnev para empezar con ciertas medidas que no son soviéticas, que no son socialistas, pero ¿por qué se realizan? Porque no hay peligro de restablecimiento del capitalismo. Simplemente por eso. Claro. Entonces, la veda está abierta para realizar todo tipo de tesis revisionistas y para empezar poco a poco a restablecer las relaciones de producción capitalistas. Un ejemplo clarísimo es el Estado de todo el pueblo. El Estado de todo el pueblo. Eso no puede ser. Pueblo, en término abstracto, no significa absolutamente nada. ¿Y por qué digo esto? Porque pueblo, toda la gente que vive, por ejemplo, en España, todos, forman parte del pueblo español. Otra cosa es el pueblo trabajador español. Toda la gente que puede llegar a vivir en Francia, todos, proletarios y burgueses, forman parte del pueblo. Pueblo es algo muy difuso, es abstracto. Por eso mismo los comunistas defendemos la dictadura del proletariado y la democracia proletaria. No defendemos la dictadura de todo el pueblo, la democracia de todo el pueblo, democracia popular en términos abstractos, no. No. ¿Por qué hablamos de Estado proletario y campesino? ¿Por qué hablamos de dictadura del proletariado? Eso tiene una razón muy sencilla. Porque el Estado es una máquina de dominación de una clase sobre otra. Si ahora lo utiliza la burguesía para explotar a los trabajadores, dominar a los trabajadores, eso significa que está la dictadura de la burguesía sobre el proletariado. Pero si el proletariado toma el poder y reinvierte esa dominación, es el proletariado quien ejerce su dictadura. Una forma democrática.
¿Por qué es democrática? Porque favorece a la mayoría y ataca a la minoría. A esa minoría de la burguesía, porque la burguesía siempre es minoría en cualquier país del mundo. Entonces, proclamar el Estado de todo el pueblo no significa otra cosa que decir que este Estado ya no solamente representa a los proletarios y a los campesinos, sino que representa a todos. A todos. Claro, pero si a esto le sumamos la idea y la concepción que tenía Brezhnev de que en la Unión Soviética ya era imposible restablecer el capitalismo, pues tienes la justificación perfecta para tu línea ideológica revisionista. ¿Por qué? Porque, yo he dicho antes, que en el Estado existía una burocracia. Ellos eran conscientes de que su posición estaba más arriba que la del pueblo. Y si ellos proclamaban el Estado de todo el pueblo, ellos también se metían dentro de ese Estado. Justificaban su propia burocracia con eso. Y en vez de resolverla, lo que hacían era justificarla, darle un envoltorio ideológico necesario para poder justificar dicha burocracia. Ahí está la trampa de Brezhnev. O sea, Mao ya lo dejó bastante claro. No puede haber una democracia absoluta. Si existen clases, existe democracia burguesa o democracia proletaria. Si existe democracia proletaria, no existe democracia burguesa. Si existe democracia burguesa, no existe democracia proletaria. Por ende, decir la democracia de todo el pueblo o el Estado de todo el pueblo no es más que un oxímoron, no es más que un sinsentido. Porque nunca cualquier fenómeno va a favorecer a dos clases. Hay muy pocas cosas que son interclasistas. Y el Estado no lo es interclasista. La democracia no es interclasista. Tienen carácter de clase y es sumamente importante el carácter de clase de un Estado. Es sumamente importante. Porque sin este se acaba repitiendo consignas del estilo brezhnevista de Estado de todo el pueblo. Que ya veis que no es más que una justificación para ellos, para la existencia de la propia burocracia dentro del Estado y no solucionar ese problema de la desligación con el pueblo trabajador. Si cogemos la Constitución de los años de Stalin, del 36, podemos observar que pone la Unión Soviética está erigida como en forma de dictadura del proletariado. En cambio, la Constitución de Brezhnev, la Unión Soviética es el Estado de todo el pueblo. Y lo mismo pasa con el partido. El partido ya no era el partido proletario, ya no era la organización superior de la clase trabajadora, es decir, el partido nuevo tipo del que hablaba Lenin. No, ya era el partido de todo el pueblo. Es decir, al partido se le despoja de su esencia de vanguardia y de dirección de las masas proletarias para ser un partido de todo el pueblo, en el que tienen cabida todos. Claro, ahí abrir semejante melón significa que estás cayendo en el interclasismo. Significa que estás amparando que cualquier elemento, incluso pequeño burgués o burocrático, puedan existir dentro del partido. Y sin una disciplina férrea, sin un centralismo democrático y con una burocracia enquistada, ese partido no es más que un pelele. Ese partido no cumple verdaderamente su función. Y ahí está el peligro de las tesis de Brezhnev. Y en materia económica, 3/4 de lo mismo. En materia económica, si ellos de antes dijeron, no, ya no hay problema de restablecimiento del capitalismo, que lo que hacen, ahora hay que, en esta fase del socialismo desarrollado, lo que hay que hacer es descentralizar la economía. Es decir, ya los planes quinquenales dejan de ser imperativos para ser orientativos. ¿Esto está mal? No está del todo mal. Pero si a esto le sumamos todo lo demás, esto es Estado de todo el pueblo, Partido de todo el pueblo, una burocracia enquistada que protege sus propios intereses, pues la descentralización de la propia economía y la libertad empresarial, que, ojo, la libertad empresarial entendiendo la autogestión de empresas y que los propios proletarios controlen su producción, no está mal del todo. Ahora bien, como bien indicó, no me acuerdo ahora del economista albanés, pero ya me perdonaréis. Ese supuesto control obrero de la producción acabó siendo de facto el control de los directores de empresas de la producción, porque las empresas se descentralizaban, se sostenían por ellas mismas, buscaban la eficiencia y la rentabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, la búsqueda de la ganancia, por ende, ellos mismos ya no respondían a la misión a la misión productiva de satisfacer los bienes materiales del pueblo trabajador, sino que ya buscaban la máxima ganancia.
Y claro, todo esto amparado bajo la tesis de que ya no hay peligro en el restablecimiento del capitalismo. Y con eso ya tenía la justificación de poder llevar a cabo todas estas prácticas. Por eso es muy peligroso, porque estas consignas pueden ser bonitas, pueden ser, digámoslo de esta manera, hablando en términos revolucionarios, pueden ser románticas, folcloristas incluso, pero no son correctas. Porque Estado de todo el pueblo no es igual a dictadura del proletariado. Y pueblo es todo. Todo. Cuando hablamos en términos de pueblo soviético, estamos hablando de todo. Incluso la burocracia existente. Por eso mismo debe ser dictadura del proletariado. Y no el Estado de todo el pueblo. Porque de ahí acaban justificándose las descentralizaciones de Brezhnev. Se acaba justificando eliminar al partido de su esencia revolucionaria y de su función de vanguardia. Y eso es muy peligroso. Y lógicamente, el tiempo da la razón a la gente que ha criticado las tesis de Brezhnev. ¿Por qué? Porque se acaba poco a poco, paulatinamente, no de golpe y porrazo, sino que paulatinamente restableciendo las relaciones de producción capitalistas. El partido acaba perdiendo su peso, ya no controla la economía, ni siquiera imponiendo una autogestión empresarial y demás, o otorgando cierta libertad en las empresas. Si a eso le quitas la función del partido, no vale absolutamente de nada. Porque si no, la ley del valor prolifera, la ley de la máxima ganancia con menos costes prolifera, y se acaba restableciendo realmente pues, el capitalismo como pasó en Rusia. Así que, no. Todo el pueblo no es una consigna que debamos defender los marxistas-leninistas, sino más bien esa izquierda indefinida que suenan súper románticas, súper atrayentes, atractivas sus tesis, pero vemos en el fondo realmente lo que se esconde. Un revisionismo destinado a acabar con el poder socialista. Así que espero que lo entendáis, espero que veáis realmente qué es lo que se esconde detrás de todo esto, de este vocabulario pseudo-marxista, pseudo-revolucionario, incluso pseudo-antiimperialista, ¿de acuerdo? Y hay que saber separar el grano de la paja y distinguir qué es lo que se defendía. Así que bueno, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues darle like. También recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para que podáis donar dinero y así ayudarnos a crecer y a mejorar tanto el contenido y todo lo demás. Y bueno, y no os olvidéis de seguirme en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, porque ya os digo, no paro y subo contenido todos los días. Así que nada, lo dejo aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Saludos, camaradas.